Aportando Luz, episodio 6. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, de su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna, y para todos aquellos que no me conozcáis todavía, podéis pasaros por mi página web javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas o las convocatorias de los próximos cursos y talleres. Además, en esta web podéis descargaros también de manera totalmente gratuita mi ebook de fotografía nocturna. Son más de 50 páginas contando al detalle y además partiendo de cero toda la teoría de la fotografía nocturna, desde los parámetros de la cámara a las técnicas y herramientas de iluminación, pasando por el uso de las estrellas para equilibrar la composición. Todo ello apoyado con 35 fotografías explicativas y que a modo de ejemplo ayudan a entender mucho mejor la teoría. En el episodio de hoy vamos a hablar de astrofotografía. Vamos a ver qué es, qué equipo necesitamos y cómo hacer una astrofotografía desde cero hasta tenerla terminada. Como recordaréis, en el episodio 5 estuvimos viendo las diferentes disciplinas que hay dentro de la fotografía nocturna. Con el capítulo de hoy vamos a empezar una serie de episodios por los que van a pasar fotógrafos expertos en cada una de estas materias para que nos hablen de ella y nos den unas guías y consejos para comenzar en estas disciplinas. Como os decía, hoy vamos a hablar de astrofotografía y para aportarnos luz tenemos aquí con nosotros a Luismi, que es la persona que está detrás de Natural Portraits. Natural Portraits es un canal de YouTube, para los que no lo conozcáis, con casi 100.000 suscriptores en el momento de grabar este podcast. Si cuando se publique aún no ha llegado, le damos entre todos un empujoncito para llegar a esa cifra mágica. Y es un canal en el que no solamente habla de astrofotografía, sino que también hay vídeos de fotografía de paisaje, de timelapse o fotografía con filtros. Son más de 180 vídeos, así que tenéis información y formación para aprender muchísimas cosas. Bueno, pues bienvenido Luismi al podcast y de verdad muchísimas gracias por sacar un ratito para estar hoy aquí con nosotros. Muy buenas, Javier. Muchas gracias a ti por invitarme y hacerme un huequecito aquí en este podcast tan estupendo que has montado. Bueno, pues antes de hablar de astrofotografía, cuéntanos si quieres algo más de ti, porque seguro que me he dejado algo en la introducción y también, por ejemplo, pues cómo llegaste a la astrofotografía y qué es lo que más te gusta de esta disciplina. A ver, pues como ha dicho Javier, yo me llamo Luis Miguel, soy de Elda, un pueblecito de la provincia de Alicante. Y nada, yo llegué a la astronomía y astrofotografía pues simplemente por mi curiosidad. Yo he sido siempre una persona muy curiosa desde niño, siempre me ha llamado muchísimo la atención el tema del universo, el tema del espacio, desde muy pequeñito, viendo libros, viendo documentales. Y en el año 2004 ya me metí de lleno en el mundo de la astronomía con mi primer telescopio, al que enseguida pues estuve dándole vueltas para ingeniármelas y colocarle una cámara de forma de que yo pudiese compartir con el resto de personas aquello que yo veía. Y bueno, pues una cosa fue llevando a la otra. Desde el año 2004 fui avanzando primero en el mundo de la astronomía y la astrofotografía planetaria, es decir, la observación y fotografía de los planetas del sistema solar. Y de 3-4 años para acá, más o menos, me metí también de lleno en el mundo de la fotografía natural principalmente, como has dicho Javier, pues fotografía de paisaje, fotografía con filtros, macrofotografía y por supuesto entre ello también la astrofotografía, pero en este caso ya a nivel de cielo profundo, a nivel de fotografía de nebulosas, galaxias, objetos que se encuentran ya más allá de nuestro sistema solar. O sea que entonces hay una diferencia entre fotografía de planetas y de cielo profundo, ¿no? Por supuesto, sí. De hecho, son técnicas completamente diferentes y además equipos también completamente diferentes. Cuando fotografiamos planetas, nos vemos obligados a emplear distancias focales muy altas. Estamos hablando de que, por ejemplo, los planetas se pueden ver a simple vista. Nosotros en determinadas épocas del año levantamos la vista al cielo. Podemos ver, por ejemplo, en esta época se está viendo estupendamente al atardecer el planeta Venus, que se ve justo después de la puesta de sol, el lucero del atardecer o el lucero del alba, que lo suelen llamar.
en realidad no es una estrella, es un planeta. Podemos ver también Júpiter, podemos ver hasta Saturno. Todos los planetas son visibles a simple vista, pero para llegar a verlos con todo su conjunto de detalles, tenemos que emplear distancias focales muy altas. Esto nos lleva a utilizar unos telescopios específicos que nos pueden llevar a distancias focales de 3.500, 4.000 milímetros y aparte cámaras con un sensor muy pequeño, que lo que nos produce es un factor de recorte enorme y de esa manera podemos ver los planetas con todo lujo de detalles. En el mundo del cielo profundo, de la astrofotografía de cielo profundo, esto cambia completamente. Aquí lo que necesitamos es captar mucha luz. Los objetos de cielo profundo en general no se pueden ver a simple vista. Lo que tenemos que hacer aquí es captar mucha luz y la distancia focal empleada ya es un poco menos determinante, porque si bien es cierto que algunos objetos de cielo profundo sí que necesitamos distancias focales también altas para llegar a verlos a un tamaño considerable, la mayoría de objetos de cielo profundo son bastante grandes. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, la galaxia de Andrómeda tiene, si la pudiésemos ver a simple vista, tendría un tamaño relativo más o menos aproximado a 7 lunas llenas, ¿vale? Es un tamaño enorme. Con un teleobjetivo de 300 milímetros la podemos fotografiar sin problemas. E incluso con un objetivo de 50 milímetros podemos abarcar grandes extensiones del cielo repletas de nebulosas y en este caso ya no es tan determinante la distancia focal, sino la F del objetivo que estemos utilizando. Antes de entrar ya en materia, ¿nos puedes hacer una definición de astrofotografía? A ver, la astrofotografía tal y como la consideramos aquellos que llevamos muchos años en el mundo de la astrofotografía, es la fotografía de los elementos que se encuentran en el universo. Hoy en día yo soy consciente de que mucha gente se refiere a la astrofotografía cuando habla, por ejemplo, de fotografiar vías lácteas, paisajes estrellados. Yo siempre digo en mis talleres que cada cual es completamente libre de llamar a su trabajo como considere, pero realmente los que llevamos muchos años practicando astrofotografía, y yo tengo amigos que vienen incluso de la época analógica, fotografiaban ya el universo con película, eh, siempre nos hemos referido a la astrofotografía como fotografiar el universo únicamente. Entonces, yo la definiría como aquella disciplina fotográfica que se dedica a fotografiar los elementos, los objetos del universo. Ujú. Quizás pasa aquí también, como pasa también con el light painting, que al final son definiciones que no son muy cerradas, hay diversas interpretaciones de si se ve la fuente de luz, si no, si creas algo nuevo. Aquí también puede pasar algo parecido. Si ya parece que esto es lo que decías tú, una vía láctea, pues ya es astrofotografía, aunque el sujeto esté en tierra y Correcto, la vía láctea sea simplemente una parte del fondo. correcto. Y para empezar, ¿qué equipo nos recomendarías? A ver, mi recomendación siempre para empezar a practicar astrofotografía, eh, si bien es cierto que la astrofotografía siempre se la ha visto como una afición o una disciplina fotográfica cara, ¿vale? Y en realidad siempre ha sido así, porque hace unos años, estamos hablando de hace 5, 6, 7 años como mucho, hablar de astrofotografía era hablar de tener por un lado una cámara fotográfica, por otro lado un telescopio con una calidad óptica suficiente para que nos pudiese permitir fotografiar el universo con una calidad más o menos buena, tener un sistema de seguimiento, es decir, una montura donde tener todo el equipo montado que contrarreste ese movimiento de rotación que hace la Tierra. Y todo esto, cuando lo transformábamos en dinero, era muchísimo dinero. No nos vamos a engañar. Sin embargo, de unos años para acá, de 5 o 6 años para acá, han entrado en el mercado lo que se conoce como monturas Star Tracker, que son monturas ecuatoriales como las que se utilizaban antes, pero en miniatura, ¿vale? Son monturas muy pequeñitas, monturas muy portables, monturas que en algunos casos nos soportan incluso 5 kilos de carga y que además hoy en día tienen precios muy asequibles. Estamos hablando de que una de las más completas que hay en el mercado, que es, por ejemplo, la Skywatcher Star Adventurer, tiene un precio de unos 300 y pico euros, Ujú. que para una persona que es aficionada a la fotografía tampoco es un precio disparatado. Simplemente con una montura de este tipo, nuestra cámara fotográfica y un pequeño lote de objetivos ya podemos empezar a practicar astrofotografía. Entonces yo siempre en mis talleres
aconsejo a todo el mundo que se inicie por ahí, y de hecho mis talleres yo los imparto con este tipo de material para que los asistentes puedan comprobar que efectivamente no es algo tan complejo ni tan caro, que es accesible. Vale. Entonces, para una persona que ya viene de la fotografía nocturna, que tiene un cuerpo que soporta bien altos ISOs, tiene un objetivo que es bastante luminoso y un buen trípode, lo que recomendarías, el siguiente paso para entrar en astrofotografía sería quizás un Star Tracker. Sí, por supuesto. De hecho, sería, yo creo que el paso definitivo o el paso esencial para que esa persona pueda pasar de hacer exposiciones pues de unos 30 segundos, que es lo que nos permite nuestra cámara sobre un trípode, a hacer exposiciones ya de varios minutos. Ujú. Y por lo que hemos hablado antes, yo entiendo entonces que para fotografía de cielo profundo, tema de telescopio nos podemos olvidar, ¿no? No hace falta contar con un telescopio para estas fotografías. Realmente no es algo necesario. Yo tengo un telescopio, ¿vale? Y lo utilizo para practicar astrofotografía con mi montura Star Tracker, pero no es esencial. De hecho, yo muchas veces, cuando no me apetece complicarme la vida, que quiero algo sencillo y simplemente disfrutar, yo me cojo mi cámara, me cojo mi 50 milímetros 1.7 y la montura Star Tracker, y tenemos que tener también en cuenta que contra más larga sea la distancia focal empleada, digamos que más compleja va a ser la sesión de astrofotografía, porque vamos a tener que hacer una alineación polar más fina, vamos a Ujú. tener que estar más pendientes de los detalles. Sin embargo, cuando utilizamos distancias focales más reducidas, todo esto, toda esta complejidad desaparece y es simplemente colocar nuestra montura, colocar nuestra cámara y empezar a fotografiar. Vale, perfecto. Entonces, una vez que tenemos ya un equipo para practicar astrofotografía, ¿cómo elegimos una localización? Me imagino que tendrá que ser un lugar que esté alejado de contaminación lumínica, pero ¿hace falta también, por ejemplo, que sea un lugar alto? Realmente lo mejor para practicar astrofotografía es buscar el cielo más oscuro posible, pero yo siempre digo que tampoco se nos tiene que ir la cabeza con este detalle. Evidentemente podemos recorrer muchísimos kilómetros con nuestro coche, buscar un cielo oscurísimo y tener una sesión de astrofotografía magnífica, pero eso no lo vamos a poder hacer a lo mejor todas las semanas. Eh, yo lo que suelo recomendar es buscar objetos de cielo profundo, objetos a fotografiar que sean más o menos luminosos, ¿vale? Que un cielo con una pequeña cantidad de contaminación lumínica nos permita fotografiarlo, y buscar dentro de nuestro entorno pues el cielo más oscuro posible. Hay una página web que se llama www.lightpollutionmap.com, que ahí podemos entrar, podemos buscar zonas concretas del mapa a nivel mundial además, y pinchamos en la zona donde prevemos que puede haber un buen cielo, y esta página nos indica la calidad del cielo que tenemos ahí. Bueno, yo donde suelo fotografiar son cielos de Bortel 4, que si bien no son cielos súper contaminados, sí que son cielos contaminados, y prácticamente todo mi trabajo astrofotográfico está hecho desde ahí. Y además, la última astrofotografía que he subido a las redes sociales, la hice durante el último taller de iniciación a la astrofotografía que hice en Madrid, y está hecha a 40 kilómetros de Madrid. Sí que es cierto que se buscó un poquito la localización para que se trata de la nebulosa de Orión, para que Orión quedase, digamos, en el lado opuesto a donde se encontraba la ciudad de Madrid y demás, Ujú. pero está hecha a 40 kilómetros de Madrid y tiene una cantidad de información muy alta. O sea que no hace falta tampoco recorrer mucha distancia para poder practicar y empezar a hacer cosas interesantes, ¿no? Realmente lo que más nos va a ayudar es buscar un sitio que más o menos esté alto, que la contaminación lumínica, digamos, que quede más abajo, Ujú. y ya está, que sea un cielo relativamente oscuro. Vale, perfecto. Y una vez que estamos ya en la localización, ¿recomiendas algún sujeto en concreto para empezar a hacer astrofotografía? ¿Alguna nebulosa, alguna galaxia? Yo siempre recomiendo buscar, sobre todo cuando estamos en un nivel de iniciación, buscar dentro de cada época del año los objetos más luminosos a los que tenemos acceso, más luminosos y más brillantes. Por ejemplo, durante la época del invierno, no hay duda de que el objeto por excelencia, además de las nebulosas más brillantes del cielo, es la nebulosa de Orión. Ujú. Orión es súper sencilla fotografiarla, porque prácticamente con 30 segundos de exposición ya nos sale todo el halo de la nebulosa. Si bien es cierto que al ser tan brillante,
cuando queremos perfeccionar nuestras fotografías, pues quizás nos haga falta emplear técnicas de HDR y demás, pero a nivel iniciación, si queremos fotografiar la nebulosa y empezar a practicar, va a ser lo más sencillo que encontremos. En la época de primavera, realmente no hay objetos demasiado grandes y brillantes en el cielo, pero sí que hay unas cuantas galaxias, como la galaxia del Molinillo M101, que es una galaxia relativamente grande y sencilla de fotografiar. El cúmulo de Hércules también está empezando a aparecer por el horizonte ya un poquito entrada la madrugada, que también es bastante grande y fácil de fotografiar. Y luego ya, por ejemplo, en verano tenemos todo el núcleo de la Vía Láctea, todo el centro de la Vía Láctea con todo el complejo de nebulosas que lo envuelve. La nebulosa Norteamérica, que es una nebulosa gigantesca, sale ya con un 50 milímetros y también muy sencilla. Y finalmente en otoño tenemos la galaxia por excelencia, la más cercana a nosotros, que es la galaxia Andrómeda, a 2,2 millones de años luz, que como he dicho hace un ratito, tiene un tamaño de 7 veces la luna llena, es decir, que es enorme y muy brillante también. Ujú. Veo que por lo menos nosotros los fotógrafos nocturnos de paisaje no estamos tampoco muy acostumbrados a variar nuestro sujeto en función de la época del año, más allá de que la Vía Láctea sea visible o no, pero en nuestra fotografía veo que sí que es algo que es muy importante y que hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de elegir ese sujeto. Claro, por supuesto, no podemos pretender en pleno verano fotografiar Orión, ni al contrario, ni podemos pretender en pleno invierno fotografiar, por ejemplo, la nebulosa Laguna que se encuentra en el centro de la Vía Láctea. Ujú. Vale, entonces estamos ya en el sitio, hemos elegido un sujeto. ¿Cómo hacemos la fotografía? ¿Cuál es el proceso de tomas que hay que llevar? A ver, lo primero que tendríamos que hacer cuando llegamos a la localización es montar nuestra montura Star Tracker y alinearla con el polo celeste. Si llegamos de día a la localización, yo lo que hago siempre es monto el trípode, voy montando encima toda la montura, las diferentes partes son tres o cuatro piezas, se montan en un momentito, y la dirijo de forma aproximada hacia el polo norte o al polo sur si estuviésemos en el hemisferio sur. Se puede utilizar una brújula o la propia brújula del teléfono móvil para más o menos dirigirnos al polo celeste y, una vez que tengo la montura ya más o menos de forma aproximada dirigida al polo celeste, es cuando ya monto encima de ella el resto del equipo, la cámara, el telescopio o el teleobjetivo que vaya a utilizar en esa sesión y lo equilibro todo. La montura normalmente lleva una pesa en un extremo porque dependiendo de lo que pese nuestro equipo, para que el motor, el seguimiento que haga, el guiado sea preciso y no sufra, tenemos que contrapesar un poco el equipo. Una vez que lo tengo ya todo montado y contrapesado, espero a que se haga de noche y si ya he llegado directamente de noche, ya directamente el siguiente paso es hacer la alineación polar. La montura lleva en su interior como un pequeño telescopio, una especie de catalejo, que dentro lleva un retículo. Lo único que tenemos que hacer es a través de una aplicación móvil, yo por ejemplo utilizo Polar Finder, nos indica en qué punto del retículo tenemos que colocar la estrella polar. Y nada, utilizando unos tornillitos que lleva la montura, solamente hay que situar la estrella polar en el lugar donde nos está indicando la aplicación. Hecho este paso, ya estaría nuestra montura alineada con el polo celeste y ya estaría todo el equipo listo para empezar a fotografiar. A continuación, simplemente tendría que dirigir la cámara con los sistemas móviles que lleva la montura, con los ejes que lleva móviles, dirigir la cámara hacia la región del cielo donde yo quiera fotografiar y empezar ya con la sesión, hacer alguna prueba inicial para ver si he conseguido pillar el objeto y hacer la secuencia. Perdona que te corte. El tiempo máximo de exposición, entonces, me imagino que vendrá determinado por la precisión que hemos tenido en el alineamiento, ¿no? Del Star Tracker. Correcto, sí. Dependiendo de lo precisos que hayamos sido a la hora de hacer esa alineación polar, primero que el buscador polar lo tengamos bien calibrado y que hayamos puesto la estrella polar justo en el sitio donde nos está indicando la aplicación, será determinante para que luego nuestra montura haga un guiado más o menos preciso. Vale, perfecto. Y entonces ya tenemos todo preparado, ya hemos elegido el sujeto, lo tenemos encuadrado y empieza el proceso, imagino, de las diferentes tomas que hay, ¿no? Sí, correcto. En astrofotografía trabajamos con diferentes tipos de tomas porque, bueno, realmente estamos fotografiando elementos que están muy lejos, que son muy débiles
vamos a tener que exprimir nuestra cámara al máximo para poder llegar a capturar la señal, la débil señal que nos llega de esos objetos. Entonces nos vemos obligados a hacer secuencias de tomas para luego apilar y poder restar el ruido y demás. En astrofotografía trabajamos con 4 tipos de tomas. Por un lado, las tomas de luz, los light, que en definitiva son las tomas del objeto que estamos fotografiando en sí. Por otro lado, tenemos las tomas dark, son exactamente iguales que las tomas de luz, mismo tiempo de exposición, mismo ISO, pero en este caso con la tapa del objetivo puesta. Son tomas negras y la única información que tienen es ruido térmico. Los darks es conveniente que se hagan, bueno, es conveniente y necesario que se hagan siempre durante la propia sesión de astrofotografía, porque la temperatura ambiente a la que hayamos hecho las tomas de luz influye. Y por último, trabajamos con 2 tipos de tomas más, que son los flats y los vías. Los flats son tomas completamente blancas, que la única información que contienen son posibles manchas o viñeteos que puedan tener la lente que hayamos utilizado, de forma que luego eso en procesado se puede restar de la imagen. Y los vías son exactamente iguales que los darks, se hacen también con la tapa del objetivo puesta, pero en este caso a la máxima velocidad que tenga nuestra cámara, y lo único que registra es ruido generado por la electrónica de la cámara, ruido de lectura del sensor. Y nada, luego todas estas secuencias de fotografías se apilan y nos dan como resultado pues una imagen con muchísimo menos ruido, más limpia de lo que sería una toma única. ¿Cuántas fotografías hay que hacer para cada una de estas tomas? No sé si por ejemplo, para la flat vale con una, pero las light y dark, ¿cuántas más mejor? Realmente, cuantas más tomas tengamos de cada una de ellas, mejor. Evidentemente, en una sesión de astrofotografía vamos a tener un tiempo limitado, ¿vale? Entonces, no nos podemos tirar. Yo siempre digo que hay que tener el mayor número posible de tomas de luz, pero siempre teniendo en cuenta que vamos a tener que hacer los darks también. Entonces, si por ejemplo vamos a una sesión de astrofotografía y sabemos que vamos a disponer de 3 o 4 horas, si yo por ejemplo le quiero tirar 2 horas de tomas de luz al objeto que voy a fotografiar y quiero llevarme 1 hora de darks, 1 hora de tomas dark, lo voy a tener que distribuir de esa manera si tengo 3 horas. Si solamente tengo 2 horas, pues tendré que reducir, ¿vale? Pero cuantas más tomas de luz tengamos, mayor será la señal que obtengamos del objeto fotografiado, y cuantos más darks tengamos, más cantidad de ruido térmico reduciremos también en nuestra imagen final. Pero claro, siempre buscando un equilibrio. A mí me gusta en mis astrofotografías, me gusta que por lo menos en tomas de luz tenga entre 1 hora y media y 2 horas de acumulación. Es decir, si por ejemplo yo hago tomas de 2 minutos de exposición, por ejemplo, pues serán tomas de 2 minutos, pues 2 horas, el número de tomas que me salgan, o 1 hora y media. Y siempre me llevo en proporción, más o menos, la mitad de darks frente a las tomas de luz que haya realizado. En cuanto a los flats y los vías, igualmente cuantos más mejor, pero los flats y los vías son mucho más rápidos de hacer porque los podemos hacer en nuestra casa, no es necesario hacerlos durante la propia sesión, y además los podemos archivar, podemos guardarlos en nuestro ordenador de forma que los vayamos reutilizando en sucesivos procesados. Así que a lo mejor es preferible estar una tarde dedicándonos a ese trabajo y mantenerlo archivado para sucesivos procesados. Entonces al final vuelves a casa con unas 100 fotos más o menos. Pues tantas no, realmente tantas no, pero sí, puede estar en el entorno, pues a lo mejor de entre 40 y 50 tomas de luz y unas 25 o 30 tomas dark. Sí, estará cerca de las 100 imágenes, sí. Y luego todo eso hay que meterlo en un software de procesado, imagino, para que ahí ocurra la magia, ¿no? Más o menos, más o menos. La magia hay que currárselo un poco, pero sí, efectivamente es así. Luego toda esa información que hemos recogido en nuestra sesión de astrofotografía la tenemos que procesar con software específico, ¿vale? En primer lugar, el primer paso es apilar todas estas tomas que hemos capturado en el campo para dejar una única toma final, ¿vale? Para esto hay varios programas. Yo utilizo uno que se llama Deep Sky Stacker, que es un programa además gratuito. Es para Windows. También se puede emular. Quien tenga un ordenador Mac, hay algunas versiones por ahí emuladas para Mac. Y básicamente este programa lo que hacemos es cargarle cada tipo de toma en el apartado que tiene el programa específico, para tomas de luz, tomas dark, tomas flat y vías.
y el programa nos da una información, ¿vale? Vamos a apilar todo esto. Es conforme, le damos a OK y el programa se pone a trabajar y nos saca una imagen final completamente apilada. Ya apiladas todas esas tomas de luz, restado el ruido térmico, restados los posibles viñeteos y nos da una imagen final. Una imagen final en bruto que tenemos que terminar de procesar. Esa imagen luego yo la abro en otro programa de procesado astrofotográfico también que se llama PixInsight y ahí realmente es donde ya ocurre el resto de la magia. Ahí es donde ya a través de una serie de procesos que se le van aplicando a la imagen es cuando pasamos pues de una imagen que en un principio puede darnos incluso la impresión de que no tiene demasiada información a una imagen que verdaderamente estaba repleta de información. Realmente el mundo de la astrofotografía ahora que está muy de moda el tema del Only RAW y demás en fotografía, la astrofotografía realmente no puede ir por esa vía. La astrofotografía necesita tirar del procesado porque realmente es lo que permite extraer toda la información que contiene la imagen. Entonces, desde el archivo que sale en bruto del primer programa que utilizas hasta la fotografía final tuya, hay mucha diferencia de luminosidad, de color, de saturación. Muchísima, Sí. muchísima. Realmente en algunas imágenes, cuando vemos el RAW directamente en cámara, algunas nebulosas simplemente las intuimos un poquito. Llegamos a apreciarlas muy débiles, ¿vale? Y en procesado llegan a salir completamente. Y muchas estructuras que en la imagen final se observan, en los RAW iniciales ni siquiera son visibles. Ujú. O sea, hace falta luego exprimir un poquito más en el último paso para sacar la máxima información. Correcto. No lo hemos comentado antes, ¿hace falta un equipo modificado para hacer este tipo de fotografías? Tener una cámara modificada ayuda, ¿vale? Ayuda porque las cámaras, por decirlo así, son capaces de ver un espectro de luz más amplio que el que ven nuestros ojos, pero eso nos genera un problema cuando las utilizamos en fotografía diurna y es que nos van a salir las imágenes súper rojas, no vamos a poder ajustar correctamente el balance de blancos y vamos a tener un problema de enfoque, porque el infrarrojo enfoca en un plano diferente al espectro visible. Entonces lo que hacen los fabricantes es ponerle delante un filtro de bloqueo de infrarrojo y problema solucionado. El problema es que el universo emite muchísima luz infrarroja. Toda esa luz la estamos perdiendo, ¿vale? Está saliendo rebotada de la cámara. Tener una cámara modificada ayuda a captar toda esa luz, pero prácticamente la cámara nos va a quedar única y exclusivamente para utilización en astrofotografía. Entonces, yo, por ejemplo, la cámara que yo tengo no está modificada. Todas las imágenes que yo he capturado están hechas con una cámara sin modificar y se puede hacer astrofotografía, además fotografiar incluso objetos puramente infrarrojos con una cámara sin modificar. Como digo, con una cámara modificada sería más sencillo, pero no es estrictamente necesario. Se puede, con una cámara normal y corriente podemos hacer astrofotografía sin problemas. Perfecto. Y luego, otra pregunta más, que siempre tenía más la curiosidad. En las fotografías finales que vemos una vez ya que están publicadas, ¿los colores que se ven se obtienen de la fotografía o hay que interpretar, yo sé que el gas de este tipo se ve con este tono, lo modifico así en el procesado, o eso lo capta la cámara realmente? Esa la verdad es que es una pregunta muy recurrente. A ver, las imágenes, cuando se hace el procesado de la imagen, se aplica una serie de procesos en la imagen de neutralización del fondo del cielo, de calibración del color, ¿vale? De forma que la imagen que obtenemos finalmente representa muy fielmente los colores reales, ¿vale? Sí que es cierto que al final se llevan a cabo procesos de saturación de color, para que los colores resulten más vivos, más visibles, pero los colores no se modifican para nada. Sí que en cielo profundo, pero esto ya estamos hablando de equipos avanzados, telescopios grandes con cámaras monocromas y filtros de color y demás, sí que se practica una disciplina dentro del mundo de la astrofotografía que se llama astrofotografía de banda estrecha, que ahí lo que estamos utilizando es una cámara en blanco y negro, solamente capta luminancia, y le estamos poniendo delante una serie de filtros que dejan pasar bandas concretas del espectro de luz, ¿vale? Pero claro, la cámara lo que registra realmente es blanco y negro. Luego esas imágenes se combinan
y ahí sí que se le aplica un color diferente a cada tipo de gas. Pero cuando estamos fotografiando con una cámara color, como por ejemplo una reflex, ahí el color es el que capta la cámara y se le aplican en procesado una serie de procesos para que el color final sea lo más fiel posible. Vale, entonces estaba mezclando conceptos de un tipo con otro. Vale, perfecto. Aclarado. Pues yo creo que está ya todo listo para que una persona que tenga el equipo que comentabas al principio, con un Star Tracker, salga ya al campo. Ya hemos hablado dónde tiene que ir, qué sujeto puede escoger en función de la época del año, las tomas que hacen falta hacer una vez ya encuadrado el sujeto y luego más o menos cómo procesarlo. No sé si nos olvidamos de algo o hay algo más que quieras añadir. Realmente yo creo que a nivel iniciación eso es lo básico y de hecho es lo que yo hago. Yo fotografío con un equipo ligero, me gusta salir eso con mi Star Tracker, mi cámara y poco más. En algunos casos sí que me llevo el telescopio, pero yo suelo salir con un equipo ligero y es mi proceso a la hora de capturar mis imágenes. No hace falta nada más. De ahí para arriba sí que podemos llegar ya hasta donde queramos, Nunca hay fin, ¿no? Como siempre. efectivamente. ¿Qué objetivo utilizas tú cuando sales? Tengo por un lado el telescopio, que es un Skywatcher 72D que tiene una distancia focal de 420 milímetros. Mi cámara aparte es una APS-C, tiene un factor de recorte de 1,6. Y fuera de lo que es el telescopio, yo utilizo básicamente 2 o 3 objetivos, más o menos. Tengo por un lado el teleobjetivo, que es un Sigma 70-300 APO, es un teleobjetivo súper sencillo, muy económico, pero que tiene la ventaja de tener una óptica apocromática que en astrofotografía viene muy bien para que los colores salgan más, digamos, más reales y sin aberraciones cromáticas. Luego, por otro lado, tengo un 90 milímetros macro, un objetivo manual, un 2.5, que también es muy luminoso y da muy buenos resultados en astrofotografía. Y por último, tengo un 50 milímetros, también de los años 80, manual, un Yashica 50 milímetros 1.7, que da unos resultados fabulosos también en astrofotografía. O sea que incluso con un 50 milímetros se pueden hacer astrofotografías bastante bonitas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El 50 milímetros nos ofrece unos campos súper amplios del cielo en el que podemos encuadrar varias nebulosas o regiones muy grandes del cielo y nos pueden dar también un punto de vista diferente en astrofotografía, ya que siempre estamos muy acostumbrados a ver los objetos de forma muy concreta, pero no estamos tan acostumbrados, por ejemplo, a ver una imagen que nos muestre la galaxia Andrómeda con su vecina, la galaxia del Triángulo, por ejemplo, que está a cierta distancia de ella, pero que con un 50 milímetros las podemos encuadrar a las dos. Perfecto, muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto que hemos comentado en el episodio de hoy queda más o menos claro. Si alguien tiene alguna duda, que lo pregunte en los comentarios del podcast o en redes sociales, intentaremos aclararlo. ¿Tienes algún taller para este año, Luismi, preparado? Pues sí, tengo un taller, lo que pasa es que está completo ya. Nos vamos a mediados de junio, concretamente el fin de semana del 19 de junio. Nos vamos un grupito de unas 15 personas más o menos a la Sierra de Almería, a la Sierra de los Filabres, Ujú. al complejo de observatorios de Calar Alto, donde vamos a estar alojados un fin de semana, no en Calar Alto, pero muy cerquita. Vamos a estar alojados, vamos a impartir un curso de iniciación a la astrofotografía, vamos a tener una visita a los observatorios y Qué vamos guay. a realizar una sesión de astrofotografía práctica a pie de observatorio en lo alto de la sierra, y yo creo que va a salir una actividad muy, muy chula. Seguro que sí, desde luego, buenísima pinta sí que tiene. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tu web, en redes sociales? Pues podéis ver todo mi trabajo en mi página web en www.naturalportraits.es. También pues los vídeos que publico sobre astrofotografía y sobre diversas técnicas de fotografía natural en el canal de YouTube, en Natural Portraits. Y también digamos que la parte más representativa de mi trabajo también en Instagram, en el perfil de Natural Portraits también. Bueno, pues muchísima suerte con todos tus proyectos, con el taller, con el canal de YouTube y muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado y por aportarnos luz en el mundo de astrofotografía. Muchas gracias a ti, Javier, por el huequecito que me has hecho aquí y por dejar expresar pues todo esto que es la astrofotografía, que a mí me encanta. Encantados de tenerte aquí. Un fuerte abrazo, Luismi.
Igualmente, Javier, hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy dedicado a la astrofotografía. Os recuerdo que podéis estar al día de todas las noticias del podcast en Instagram siguiendo a @portandoluz. Antes de despedirme, os recuerdo también que si os ha gustado este episodio podéis suscribiros para no perderos los próximos capítulos y además, si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, vuestras valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.